Tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a iniciar el curso de traumatología. Como saben, es parte de cirugía, del departamento de cirugía, y la importancia es la asociación de la parte clínica con la quirúrgica, y eso nos va a servir mucho durante toda la carrera para la toma de decisiones. Esto es muy importante, tenemos que alinearlos con la visión de la Facultad de Medicina Humana de la universidad. Tiene como visión, en el 2026, ser reconocida a nivel nacional e internacional por la excelencia en la formación de médicos, la educación médica continua, la investigación, la innovación, el compromiso académico y ético, la difusión de conocimiento en salud y el desarrollo de la comunidad en el sistema de salud con enfoque global e integrado. Esa es nuestra meta. Quiere decir, no podemos perder nuestra visión hacia dónde vamos y los pequeños pasos que tenemos que dar para alcanzar eso. Paciente de 65 años, médico, obesidad mórbida, 130 kilos, prediabetes, toma metformina 3 veces al día, hipertensión arterial, 140/70, toma enalapril 10 miligramos mañana y tarde, sufre caída con la mano empalmada y trauma de baja energía. Acude al servicio de emergencia, dolor intenso, deformidad, impotencia funcional. Le toman estas placas de rayos X. Yo lo voy a dibujar, estamos el primer día, lo vamos a poder visualizar. Yo vi un trazo de fractura de, de estos componentes. Esta paciente se le coloca un yeso, tiene una fractura inestable, se coloca un yeso, y vemos que tienes un índice de radio a 10 grados, y lo que es un congruente para una actividad de la vida diaria que puede producir una disfunción. En la placa de perfil, el índice de radio tiene una angulación dorsal de 30 grados. Todos estos acá detalles, bueno, se pasaron acá. Se indica una osteosíntesis, no había unas placas dorsales, se coloca una placa dorsal volar anterior a esa dorsal, y eso que ven, estas bolitas que ven, es injerto óseo, está relativamente bien, hacen bien que los principios, y la paciente se fue de alta sin dar ninguna orientación, le deben dar ketramal con paracetamol. En la casa dice que se desvanece, se cae y hace una fractura de húmero proximal. Yo lo voy a dibujar acá, que la fractura, acá está que la cabeza y el otro trazo estuviera por acá. Entonces se cae de la casa y comienza con un distrés respiratorio que es severo. Entra en emergencia, shock trauma, y este es el pulmón. ¿Qué cosa pasó? Un tromboembolismo masivo, una embolia grasa. Entra a UCI, y en UCI, después de 15 días, resuelve este cuadro y vemos una hernia diafragmática que no se había determinado anterior al prequirúrgico. Se evalúa la placa de rayos X y de la muñeca y está en forma adecuada. Y vemos la placa de húmero después de 3 semanas con señales de consolidación, el cual esta fractura, netamente, después de 2 meses, ha consolidado en varo. Entonces tiene una consolidación en varo. Este paciente entra a reunión clínica y se encontró 9 faltas que son consideradas a mala práctica, y se indica procesos administrativos a los médicos que estuvieron en el tratamiento del paciente. Esta clase se trata de eso,
Se trata de esto. El enfoque inicial del paciente, cómo lo vamos a conducir desde un inicio hasta llegar a un diagnóstico adecuado, evaluar las condiciones pros y contras para que tenga un tratamiento óptimo a base de metas y objetivos. Y con todo esto tenemos que hacer la prevención. Estos médicos que actuaron en forma bastante rápida obviaron algunas cosas y en este momento están en proceso administrativo. Vamos a ver unos ejemplos de traumatología y ortopedia. Esta es una osteogénesis imperfecta, donde tienes unas tibias varas. Acá tenemos un retardo de consolidación, una no unión, una pseudoartrosis por falla en la osteosíntesis, una estabilidad relativa que dio de verse a dar una estabilidad absoluta. Otro caso que es parte de la traumatología, un mieloma múltiple, que claramente se ve la invasión del pulmón y la invasión de la osteolisis en el cráneo y de la pelvis. Todo esto son ejemplos de competencia de la especialidad. Y vamos a definir ortopedia y traumatología. Ortopedia no tiene nada que ver con los pies. Orto es eje, pedia niños, y se define, son las lesiones del aparato musculoesqueléticas no producidas por un traumatismo, y traumatología son lesiones traumáticas producidas por un traumatismo, como esta fractura transversa del fémur. Y acá tenemos que ver que el glúteo medio está llevando este fragmento a desplazamiento. Con este previo recordar o una introducción a esto, vamos a comenzar la clase de ahora, que se denomina preoperatorio. Entonces, cuando me dijeron hacer la clase de preoperatorio, los médicos, tanto cirujanos como traumatólogos, me gusta hacer una receta y poner exámenes preoperatorios. Ahora en la computadora tenemos un botón, se llama perfil quirúrgico, y te sale una serie de baterías de exámenes que son necesarios para evaluar al paciente prequirúrgico y determinar su estado y si está apto para cirugía y qué complicaciones podría tener. Definitivamente, esto es parte de la clase, pero no es toda la clase. ¿Cómo vamos a definir el prequirúrgico? Es el tiempo previo de la cirugía. Esto significa antes de la operación, desde la primera consulta hasta las indicaciones prequirúrgicas y postquirúrgicas. Todos los cuidados que tiene que tener, y se incluye la prevención de las caídas. Tenemos que tener en claro ante qué paciente estamos, qué tipo de trauma ha tenido, ese trauma que ha producido en el paciente y cómo están nuestros pacientes en las condiciones médicos generales, y con eso para tomar las decisiones. Vamos a ver este esquema. Por lo que viene, paciente estuvo montando bicicleta y tuvo un traumatismo de alta energía y se cayó con la mano empalmada. ¿Qué es lo que tiene? Clínicamente, deformidad en dorso que detenedor, dolor, impotencia funcional. La placa de rayos X se ve una fractura de radio distal catalogada como coles y se indica una tomografía para la clasificación. Ya estamos prácticamente con el diagnóstico. De ahí tenemos que indagar qué enfermedades tiene el paciente, todos los antecedentes familiares, quirúrgicos, patológicos, qué medicinas toma, qué alergias tiene, y con esto tenemos que hacer
ya un escáner buscando algunas condiciones médicas que podría dar ciertas alteraciones o complicaciones durante la cirugía. Vamos a ver un ejemplo de hace 2 años. Es un paciente que estaba caminando, 85 años, independiente, EPOC crónico. EPOC crónico tiene una tasa de complicaciones del 30%, que ya lo vamos a ver esto, y tiene una fractura intertrocantérica. Los traumatólogos no nos lo simplificamos mucho. Si la fractura tiene trazo entre trocánter y trocánter, se llama intertrocantérica. Si es por debajo del trocánter, subtrocantérica, y si es a nivel del cuello, se llama fracturas del cuello del fémur. Eso lo van a ver detenidamente en la clase de fracturas de caderas. Este paciente tiene una glicemia de 140, vamos a discutirlo por qué, una hemoglobina de 9 y una presión de 170/100, que no sabemos si ha sido diagnosticada anteriormente o es producto de estos cambios metabólicos o cambios hemodinámicos provenientes de la fractura en sí. ¿Qué pasa? El paciente, estamos en época de COVID, ¿no? La mayoría de traumatólogos hemos hecho COVID, comienza a desaturar, esta es la placa, se diagnostica un COVID grave, ingresa a UCI, va a ingresar a UCI. Un momentito, por favor, un momentito. Aló, sí. Hay una emergencia, ¿no es cierto? Para cirugía ahora. Sí, ya, se opera que a las 9 del día de ahora. Tiene la sala parece que reservada. Yo ya voy por allá, ¿ya? Gracias, ya. La secretaria yo le mandé para que lo programe. Yo estoy en una clase, yo acabando la clase voy por allá. Ya, ok, ya, pero. Entonces, así es la vida de los médicos, es así, ¿no? Viene una emergencia, tenemos que ir corriendo a operar esa mano. Entonces, esta paciente regresa después de 3 semanas, ya con escaras infectadas, creatinina está con problemas, retención de urea, proteína C reactiva en 4, infectada, velocidad de sedimentación elevada, albúmina sumamente baja. Entonces, es el mismo paciente que entró antes de ir a UCI. Definitivamente no. El estado del paciente puede cambiar de semana a semana. Entonces, parte de la clase de ahora es colocar una balanza a favor de la cirugía y otra que tiene en contra de la cirugía para la toma de decisiones, si va a ser un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. Esta toma de decisiones se determina por el tiempo de las lesiones, las condiciones médicas, qué recursos tenemos en el hospital. Suponte, si yo estoy en un hospital de Andahuaylas, que necesito un arco en C, un clavo céfalo medular, probablemente yo no tenga ese insumo allá. Entonces, lo tendría que operar con otras técnicas diferentes, como se operaba hace unos 10 años. Entonces, lo otro que juega es la habilidad del cirujano. Si tiene capacidad de hacerlo o no, tiene que ser muy franco en eso. Un tema que es importante es cuánto sangra esto. Una fractura, un paciente puede estar en shock hemorrágico. Hemos visto una fractura de fémur que puede tener un sangrado de 1000 a 2000. La hemoglobina que ha tenido de 9 muy probablemente se justificaría por esto. Y esto, cada vez que salga un check en la lámina, es pregunta de examen. Para eso, el médico tiene que saber lo que hace, cómo lo hace, siempre poniéndose en lugar del paciente. Eso es lo más importante.
para tener una buena toma de decisiones requiere de conocimiento, mucho análisis y conocimiento. Definitivamente, lo que vemos en emergencia ahora, que los residentes no examinan al paciente, ven la placa de rayos X y sobre la placa de rayos X están tomando una decisión que muchas veces puede ser incorrecta. Esta se llama aproximación diagnóstica. Tenemos que llevar a un paso al paciente desde la relación médico y paciente, que para mí es un dato muy importante que se ha perdido y durante la pandemia hemos perdido comunicarnos con los pacientes, tener la empatía, saber preguntar bien, hacer una historia más o menos dirigida, pero en forma de todos los aspectos que el paciente que requiere. Con eso, desde la anamnesis, el examen clínico completo, las imágenes, laboratorio, para llegar a un diagnóstico y un consenso a qué tratamiento le vamos a pasar. Mira, este es un paciente que yo estaba surfeando el 2007, mira cuánto tiempo pasó. Yo estaba en el mar y me dijo, necesito ayuda. Un paciente con luxación residuante de hombro, el hombro se luxaba y no podía remar, no podía nadar, dolor, impotencia funcional y tiene el típico hombro de charretera. Acá está claro, ya solamente viéndolo, conociéndolo, sabiendo preguntando una buena historia y haciendo un examen con una limitación tremenda y los movimientos pasivos, era evidente que tenía una luxación anterior del hombro, porque uno palpaba la cabeza del húmero a ese nivel. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Vuelvo a repetir, historia clínica, el examen clínico general, eso es lo básico para comenzar la aproximación diagnóstica. Comenzamos con los síntomas, dolor, impotencia funcional, movilidad anormal, crepitación, eventualmente edema, como los principales síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas? Los signos son muy semejantes a los síntomas. Entonces son exactamente igual, los síntomas son semejantes a los síntomas. Lo que tenemos que determinar inicialmente si es un trauma de alta energía o un trauma de baja energía, porque un comportamiento de un trauma de baja energía es totalmente diferente a un trauma de alta energía. Un trauma de alta energía tiene un mayor compromiso de partes blandas, un mayor incidencia de complicaciones que las vamos a ver en esta semana y un pronóstico peor. ¿Cómo podemos definir cuándo es un trauma de alta energía? El concepto es más o menos así, que es la cantidad de energía que el cuerpo absorbe y esto va a producir una gran lesión de partes blandas, además de lesiones óseas y ligamentares que complejas. Uno de los ejemplos de fracturas de alta energía, accidente de tránsito, herida de arma de fuego, caída de altura. En cambio, las fracturas de baja energía se producen por caídas casuales del nivel, está caminando, se resbala y por el mecanismo de trauma que vamos a conversar, se produce una lesión de partes blandas y óseas. Los signos, como conversamos, son muy semejantes a los síntomas. Dolor, impotencia funcional, movilidad anormal, puede haber edema y equimosis, que vamos a ver en la fractura de hombro. Miramos en este pie.
Es una doctora que fue tratada en emergencia. Vimos un pie muy hinchado, tenía todos los signos y síntomas de fractura, dolor, impotencia funcional, dolor intenso, no podía apoyar el pie, tú le palpabas el retropié, dolor intenso, fue diagnosticado de 15. Pero si hay algo que no está bien, si tu clínica dice que no está bien, hay algún problema, fue mal diagnosticada y la verdad que no se veía que la fractura en las placas rayos X. Eso pasa mucho actualmente con las placas rayos X digitales, que ya vamos a conversar cuando detallemos de algunas fracturas. Y tenía una fractura de talus que requirió una cirugía. La lesión de las partes blandas, hablamos de fractura. Muchas veces cuando me dice tiene una fractura, no me preocupa mucho la fractura en sí, me preocupa más la lesión de las partes blandas. Con esta equimosis, con esta deformidad, con este derrame que tiene, probablemente tenga, aparte de una fractura, una lesión ligamentar compleja. Esto se llama flictenas o ampollas. Son flictenas queserosas y hemorrágicas. Las flictenas hemorrágicas denotan alta energía. Las flictenas serosas se drenan y pueden comenzar a los 2 días, 48 días, a hacer un tratamiento de las fracturas. Entonces, este concepto sí es importante. Mire, me siguen llamando. Un ratito, por favor. Aló, aló. Diga usted, diga usted. Aló, aló. Sí, sí, estoy dando clases. Ya, es 1 hora por acá, me puede llamar, ¿eh? Gracias. Entonces, la fractura es una lesión de tejido de parte, una lesión de partes blandas que abajo hay un hueso roto. Definitivamente es eso. Vamos a ver un poco de las imágenes. Esto es una resonancia de cuerpo que completo. Por supuesto, nadie se le va a ocurrir a un paciente pedirle una resonancia de cuerpo que completo. Entonces, acordamos que las imágenes son ayuda diagnóstica. Sirve para confirmar tu diagnóstico. Si tú le vas a tomar una resonancia, una tomografía, y no tienes idea lo que tiene el paciente, quiere decir que no has hecho 5º año que de medicina o no has escuchado estas clases, pues, ¿no? Entonces, ¿qué placas, cuáles son las imágenes que se piden por las ayudas diagnósticos? Placas de rayos X, siempre en 2 incidencias, las más frecuentes, frente y perfil. Tomografía es muy importante en fracturas articulares. Actualmente, en el mundo, es casi toda fractura articular se está pidiendo tomografía. Y así es como tenemos que hacer resonancias con la lesión de partes blandas, ecografía, cómo está evolucionando la ecografía. La ecografía en un tiempo cercano va a ser parte del examen clínico. Yo tengo un ecógrafo. Yo dentro de mi examen clínico le hago una ecografía, sobre todo veo muchos casos diferidos o opiniones que he visto por otros médicos y yo me valgo mucho de mi examen clínico y colaboro en las lesiones blandas con ecografía. La gammagrafía es como hacer un escáner de las partes óseas, sirve mucho para ver actividad osteoblástica, quiere decir metástasis o infecciones. La electromiografía, como saben, ¿sí? Mide la condición de los nervios, determina si hay lesión de los nervios de grado. La arteriografía, que ya vamos a evaluar en unos casos durante las clases que vamos a tener. Todas estas clases, una se van sumando con las otras, una se encadena con las otras. Entonces, vamos afianzando a unos
qué conceptos, y vamos viendo algunos exámenes auxiliares. El examen clínico no es solamente tocar y ver, te duele acá, te duele acá. No, no. Tú tienes que estar consciente la biomecánica, qué cosa hace cada músculo, cómo mueve cada articulación, y uno tiene que estar palpando las estructuras. Cuando yo palpo una rodilla en la parte que medial, y si tiene dolor, yo voy a palpar la inserción de la pata que de ganso, el ligamento colateral externo va a importar mucho, el menisco medial me va a interesar bastante. Entonces son puntos importantes que, que, este, que nos permiten hacer un diagnóstico. No se olvide, parte de la especialidad es examinar siempre la sensibilidad y los pulsos. Hay una pregunta, ¿qué incidencia se tiene que hacer? Ponte, yo conozco para fracturas de escafoides 17 incidencias. Entonces, mínimo, tienen que ser 2 incidencias en planos ortogonales o paralelos, mínimo. Lo que tenemos, lo que yo les he comentado, con las placas radiográficas digitales, los técnicos de rayos X extienden el brazo, le toman una placa de rayos X y hacen recortes. Y los rayos pueden ser convergentes, divergentes, y vamos a tener algún problema en la visualización de las fracturas, y durante las clases siguientes de la clase de mano he puesto un ejemplo bien claro sobre esto. Entonces, ahora ya tenemos que comenzar con el diagnóstico. ¿Qué tipo de trauma? ¿Alta energía o baja energía? Si es una fractura única o múltiple en el mismo extremidad o en otras, si tiene extensión articular, las fracturas articulares se comprometen en forma distinta, que ya la vamos a ir viendo, la lesión de partes blandas, si existen fracturas o eh, eh, patologías en el hueso, como tumores, quiste, osteoporosis, o si el paciente tiene alguna enfermedad. La localización de las fracturas, en qué hueso está, si es en la epífisis superior, en la diáfisis, en la epífisis distal, y cómo se comportan que las fracturas, que esto tiene que ver si una fractura es estable o no, que es la base de todas las clases que vamos a ver ahora. Este principio es básico, que lo voy a repetir todas las clases. Las fracturas articulares requieren una reducción anatómica y estabilidad absoluta. Mira, yo no estoy hablando de un inicio con términos de traumatología, porque ya los tienen que aprender. Yo le voy a pasar a la delegada un glosario que dé términos. Reducción anatómica significa que tiene que quedar exacto. Estabilidad absoluta, que tiene que tener unos movimientos mínimos controlados. ¿Qué cosa se necesita para que un hueso suelte? Que esté en su sitio, que esté estable, que tenga una movilidad controlada mínima, y el hueso esté vivo. ¿Cómo vamos a clasificar las fracturas? Nosotros clasificamos las fracturas para poderlas entender, y las podemos entender para poderlas planificar y tratar a base de objetivos y metas claras. ¿En qué hueso está? ¿En qué localización del hueso? Si está en la diáfisis o en la epífisis. ¿Qué tipo de trazo? Transverso, oblicuo, espiroideo o conminuta. Si tiene compromiso articular. Este trazo es transverso, oblicuo,
Este puede ser en espiral, porque debe ser hasta por acá. Este es en cuña. Y el único trazo que ustedes tenían que saber, fracturas conminutas. Existe otro tipo de fracturas que es cementarias. Un mismo hueso se rompe en dos sitios y hay un segmento que queda suelto y muy inestable. Así de fácil clasificamos las fracturas. Durante el curso vamos a hablar mucho de la O. Yo he dejado este mes ser presidente de la O Perú. Estoy muchos años dedicando a la O. La O es una entidad suiza encargada del estudio de la osteosíntesis, que se fundó en 1958, y de ahí todos los principios de la osteosíntesis han ido evolucionando y a base de artículos científicos de investigación se ha llegado a establecer muchas técnicas y muchos procesos de consolidación. La clasificación AO es media complicada, pero yo le voy a pasar un apps para simplificarle mucho cómo se clasifica. Cada hueso tiene un número, la epífisis proximal también se nombra con 1, la diáfisis en 2, la distal en 3 y por el índice de gravedad ABC. De esta forma. Vemos acá, hueso 1, diáfisis 2, por el tipo de fractura, es una fractura que compleja, catalogada en C1. Claro, eso ya es fractura con más detalle, no es tan difícil de hacerlas, porque con esta app es muy fácil de realizarla. Definitivamente los residentes sí tienen que aprenderse. Otro tipo de clasificación, fracturas cerradas y fracturas expuestas. Las fracturas cerradas, acá vamos a ver que este paciente tiene una deformidad bien marcada, una equimosis, no hay contacto con la piel, no hay herida, y esta es una fractura expuesta donde hay una comunicación del exterior con el hueso, y eso lo vamos a ver en una clase que tenemos. ¿Cómo se puede tratar las fracturas? Conservador se refiere a no quirúrgico. Puede ser con yeso, férulas, tracciones, mediante elementos de fijación externa, que la vamos a ver, y fijación interna es con las placas de osteosíntesis, con las cirugías que ustedes probablemente han visto o vamos a ver. Y hay articulaciones que no se pueden arreglar, que no o tienen artrosis o se ha destruido la articulación, es imposible restaurar la anatomía o por el trazo de fractura tiene un riesgo muy elevado a la necrosis avascular, que ya vamos a conversar todo esto. Tipo de tratamiento quirúrgico, fijación endomedular mediante placas y fijación externas. Hay escuelas que todo lo ven clavos endomedulares, otras que lo ven todas placas y todo fijación externa. La verdad que no es bueno estar muy partidario a un solo método, conocer todos los métodos quirúrgicos que existen y el mejor método quirúrgico que se adapte a la fractura. Esa es la mejor forma. Vamos a ver, apretar el botón de mi computadora que dice perfil quirúrgico. Un hemograma, definitivamente sí. Grupo, factor sanguíneo, importantísimo. El ABC, por lo menos saber la glucosa, creatinina. Tiempo de coagulación y sangría es importante. El paciente puede estar anticoagulado, va a someterse a una cirugía por un sangrado importante, o tiene un aumento de la coagulación y no va a producir una trombosis, que es unas complicaciones muy frecuentes en la traumatología y sumamente graves. Y el examen de orina es importante, nos da ver si hay infecciones y algunos datos importantes que nos podría ayudar. La placa de tórax me parece que es bastante importante, BDRL,
en salud lo están pidiendo, no en todos sitios. ELISA, en las clínicas que lo solicitan, en de salud está prohibido solicitar ELISA, porque todos los pacientes tienen que tratarse de la misma forma que el paciente sea portador un código blanco, y ha habido discriminación en el tratamiento de esos pacientes. COVID hemos pedido, en la época de la pandemia, ya no pedimos más, electrocardiograma, por supuesto, saber si va, qué pérdida estimada de sangre y pedir los paquetes globulares correspondientes. Es importante el riesgo cardiológico, que no solamente nos da un número, 1, 2, 3, 4, y muchos residentes quieren que le pongan el sello con el número y no lo interpretan. Riesgo neumológico nos pone leve, moderada a severo, y nosotros queremos que nos ponga cualquier cosa, la cosa que nos ponga, para que se opere, pero no interpretamos significados de ellos. La evaluación preanestesia es importantísima. El anestesiólogo va a evaluar todos estos exámenes, todos los antecedentes, y va a determinar cuál es la mejor anestesia para el paciente en ese momento. Todo esto de acá tenemos que explicarle al paciente, que nos haga preguntas, incentivarle preguntas, y todo tiene que acabar escrito en consentimiento informado. También es importante hacer una interconsulta a terapia física, a la asistencia social y a psicología. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Vamos a ir avanzando este cuadro de edad, algunas enfermedades y mortalidad. Hay una pregunta. Gracias. Entonces, a los 60 años se produce una fractura de coles, mortalidad baja. A los 70 años ya comienzan las fracturas vertebrales y comienzan las complicaciones con un pico de mortalidad más alta. Y a partir de los 80 años, 75 años, vienen las fracturas de cadera y tiene un alto grado de mortalidad. El 30% de los pacientes con fracturas de cadera operados fallecen al año. Pacientes que no son operados en forma breve, al mes acaban con neumonía, con escara, y probablemente con una mortalidad a los 3 meses altísima. Vamos a evaluar algo del ASA, que es el riesgo anestesiológico, que nos pone un número, pero nosotros tenemos que ver esto. ¿Qué grado de mortalidad tiene? Un grado que nos pone 3 tiene un grado de mortalidad de 4%, pero ya un paciente con un grado 4 tiene un riesgo de mortalidad sumamente alto, como 23% de mortalidad, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que saber. Y tenemos algún problema con los riesgos neumológicos. El riesgo neumológico que nos dan, nos dice riesgo neumológico 1, 2, 3, 4, pero no nos hablan de nada. Existe un riesgo neumológico ARISCAT, que además, si ustedes ponen calculadora en su Google, calculadora de riesgo ARISCAT, tú pones los datos y te da el tipo de riesgo, y este tipo de riesgo ya está asociada a un grado de complicaciones. Un riesgo alto se acerca al 50% de complicaciones. Entonces, ya en tu toma de decisiones, si el 50% se te van a complicar, quiere decir, tal vez sí o tal vez no, de repente vale la pena no entrar a cirugía. Esa es una pregunta que me dicen que los pacientes. ¿Me voy a morir durante la cirugía? Definitivamente tiene un riesgo menor del 5%, que se considera un riesgo quirúrgico relativamente intermedio a bajo.
ya vamos a conversar sobre los riesgos. Sería bueno que tomen un pantallazo y tengan este riesgo de fragilidad presente en sus pacientes. Un paciente frágil es un paciente débil que tiene un alto índice de complicaciones. Hay varias escalas, los criterios de Frit es lo que más se usa, o yo uso esta calculadora de SIN, que es muy fácil de usarle, y me dice si un paciente es frágil. Ponte, operaron a mi tía esta semana, una fractura que la quiero mucho, mi tía de fractura de cadera, intertrocantérica, tiene un marcapaso, estaba anticoagulada, antecedente de cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de mama hace 5 años, de estómago hace 10 años, y pesa 45 kilos. Es un paciente frágil, pues, ¿no? Entonces, ha ido a cirugía, todo ha ido bien, pero hay que optimizarla para entrar a la cirugía. Entonces, ¿qué le decimos? Las proteínas aumenten, tengan reserva de sangre, que toda su bioquímica compensarla, tiene diabetes, compensarla, la urea, creatina, que la compensas, que no pierda la sangre y cirugía rápida. Entonces, en eso es lo que nos importa. ¿Qué cosa he hecho yo? Es sobre un trabajo que es una herramienta que hice, que he conseguido validarla y quiero revalidarla. Entonces, yo busqué en búsqueda sistemática, vio cuáles son las complicaciones frecuentes en dermatología, 5%. Infecciones en dermatología en general, 3%. Y mi servicio, hablé con inteligencia sanitaria y está el 3%. Me interesó si la presión alta tenía alta porcentaje de complicaciones, sobre todo decía alta licencia de herida. En mi búsqueda sistemática ve que no tiene ningún efecto sobre sobre la variable de complicaciones. Infarto antes de 6 meses, su complicación es el 11%. El nivel de ASA ya hemos visto, ASA 3 ya tiene un índice muy alto de complicaciones, mayores 70 años el 6%, casi semejante a esta, no varía, pero un paciente mayor de 90 años, que tenemos ahora en el paciente que estamos discutiendo, tiene un porcentaje de complicaciones del 50%. Todos estos datos, que lo repito, lo hacemos mediante correlación de las variables o trabajos dentro del piso. Cuando no tenemos ese valor, ese estudio, lo hacemos a nivel nacional, qué estudio hay que nos dan valores indicados, o vamos a una búsqueda sistemática nivel más alto para determinar si estas variables tienen alguna correlación sobre las complicaciones. Y seguimos, antecedentes de trombosis 30%, creatinina 11%, que es alta, el 30%, saturación de oxígeno menor de 95%, 30%, y vemos una cosa, miren, vamos a ver una cosa, saturación menor de 90 contraindicado. ¿Qué ha pasado en el COVID? Nos obligaban a operar pacientes en muy mal estado, con saturaciones de 90 o bajos, y ya se sabía que era contraindicado. Y todos estos pacientes que hemos operado tenían una mortalidad cerca del 80%. Y después que hemos vuelto a revisar, porque nos hemos dado cuenta, uy, pero si está contraindicado. Entonces eso también nos sirvió mucho porque el paciente con COVID activo le dijo, pase, que sature mejor, pase la UCI. Después de la UCI lo vamos a operar sin ningún problema y nuestra mortalidad bajó.
diabetes no controlada, una índice de complicación del 30%. Yo les pregunto, ¿cuándo consideras que nuestro porcentaje de complicación es aceptable? Alguien que quiera pensar y decir. Alguien, por favor, que quiera decir, ¿cuándo aceptas tú tus complicaciones? ¿Tú piensas que el 30% es aceptable? ¿Tú piensas que el 40% es aceptable? ¿Mm? ¿Quién me puede responder en algo en algo que nos pueda ayudar a todos? No hay nadie que pueda responder esta pregunta. No llegué a escuchar. ¿Alguien dijo? Sí, yo, doctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, con temor a equivocarme, bueno, como todavía no he leído acerca del tema, pero estaba pensando que, por ejemplo, que 5 pacientes de cada 100 tengan una complicación podría ser, creo, un porcentaje aceptable, ¿no? Por debajo de ello, porque ¿Por qué? considero que un ¿Por 20. qué? La respuesta es acertadísima. Ujú. Bueno, porque yo espero que de todos los pacientes que voy a operar, bueno, mi ideal sería que ninguno tenga complicaciones realmente, Ninguno, yo tampoco, ninguno. Ya, pero yo pero tengo que responder eso, ¿ya? Porque eso también, cuando tengas un problema legal, les pueden servir, ¿ya? Yo soy presidente de la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología, y muchos cargos he tenido durante mi vida, jefe de departamento, muchos problemas médicos legales. Todos nuestros trabajos, todos nuestros conocimientos los basamos a base de la evidencia. Nuestro intervalo que de confianza, que uno que trabaja, ¿que a cuánto es? 95%. 95%. Este 5% ni tenemos idea qué cosa pasa porque no lo estudiamos, que lo descartamos. Entonces, por esa razón, todo lo que nosotros estamos trabajando, pensamos, tiene un intervalo de confianza del 95%. Entonces, cuando hay problemas que legales, dice, pero doctor, usted su complicación, se ha complicado, doctor, disculpe, doctor, el abogado dice, doctor, nosotros trabajamos con base científica y con intervalo de confianza. Todos los trabajos, trabajamos lo más académicamente que posible y trabajamos a un intervalo de confianza lo más alto que se trabaja, o lo más estándar, eh, aceptable, el 95%. Entonces, el 5% se escapa a esto. Lo ideal, ponte infecciones a nivel mundial, se corresponde al 3% o menos del 3%. Pero con esto que tú estás viendo, del intervalo que de confianza, es una forma de tener claro qué cosas podemos aceptar y si tuvieras un problema médico legal que nadie quiera tener, y una fase muy simple de contrarrestar. Vamos a preguntas, creo que han preguntado, estamos sobre la hora. Vamos a ver un caso clínico, fractura, caída 87 años, caída de escalera, y una fractura media compleja. Lo voy a dibujar porque yo la veo así. La articulación viene acá, el otro fragmento articular está ahí. Y mira la fractura. Fractura articular, que requiere una osteosíntesis, que es fijar placas y tornillos, una estabilidad absoluta y reducción anatómica para una movilidad precoz. Estos son los tornillos interfragmentarios que ya vamos a ver, las placas de osteosíntesis, y este es el resultado con dos placas, se le ha colocado un injerto, consiguiendo una movilidad bastante buena, la consolidación de la fractura, consolidación de lo que ha soldado el hueso, con un resultado bueno. La enseñanza de este caso, que puede haber traumas de baja energía con hueso con osteoporótico, que pueden producir fracturas complejas, que muchas veces las fracturas complejas se ven traumas de alta energía. La planificación preoperatoria es esencial, que ya lo vamos a ver.
Dentro de la planificación hay que ver la posición del paciente, la posición de cada cirujano, de cada ayudante, dónde va a estar el rayos X, dónde va a estar la mesa de cirugía, dónde va a estar la circulante, y la planificación se grafica en un papel y se va colocando cómo lo vas a reducir y cómo lo vas a fijar tornillo por tornillo. Vemos un trauma de alta energía, una fractura del extremo distal de la tibia, se llaman de plafón tibial o pilonque tibial, una fractura mucho más grave. Todas estas líneas que se ven son trazos de las fracturas. Existe una luxación del tobillo. La tomografía es importante. Fracturas articulares, se acuerde, es necesario pedir tomografía. Una fractura que no se ve tan clara, vemos un desplazamiento a este nivel, y si no queda exacto, primero que está luxado, y si esto no queda exacto, hay un escalón, esto va a ir una artrosis muy temprana y va a quedar un tobillo con dolor y va a acabar de una fusión del tobillo una artrodesis. Si es una osteosíntesis con bastante éxito, con una estabilidad bastante buena, a las 12 semanas, con la consolidación de la fractura, el paciente está caminando. Por favor, hay otros índices. Este índice de complicaciones es un cuadro que yo sigo ahora, lo quiero actualizar, de repente le pido ayuda a usted. Creo que no aplica como un trabajo de investigación, pero como una escala podría aplicar y podemos validarla acá. Una escala validada, una herramienta validada es de utilidad y podría servir de trabajo de investigación para ustedes. Revisen lo que tiene mayor interés, el índice de complicación de Charleston. Esta es una calculadora, el índice de riesgo de Coleman, son calculadoras médicas que en forma rápida te da te sirven mucho estas herramientas. El índice de la actividad diaria de Bartel, acá está la calculadora, y todo eso de acá nos va a servir para saber cómo está el paciente y cómo está, qué cosa necesita. Este es mi correo, todo la información por el correo. Yo tengo una página web y tengo un canal YouTube de técnica quirúrgica, que encantado se lo puedo compartir. Pasamos